Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, muy buenas noches, queridos estudiantes de Remington. Reciban un saludo muy especial de mi parte y de nombre de la universidad. Hoy para hacer nuestro último encuentro tutorial en relación al módulo Seminario y Problemas del Hombre y de la Sociedad Contemporánea. Yo les comentaba ahora 8 días que a veces los lunes en el segundo semestre tenemos muchos lunes festivos y entonces prácticamente nuestro módulo se acortó no a 8 encuentros tutoriales, sino a 6. Pero hoy con una diferencia de que entonces hoy vamos a hacer el sexto, vamos a hacer el encuentro tutorial y al final, con la aprobación de todos, si de pronto alguno no está de acuerdo, pues me lo hace saber, pero con los que habían llegado inicialmente les propuse que por qué no nos salíamos de una vez, porque si vuelvo y hago un encuentro tutorial esta semana, nada más es para hacer el examen, entonces hagámoslo hoy y saben que tienen plazo. Cristian Camilo Ospina, muy buenas noches, bienvenido Cristian. Entonces tienen tiempo para que me envíen ese examen final. El segundo examen, el parcial, estuvo muy bien. Hoy yo voy a subir notas y espero subir las notas del examen final esta misma semana. Bueno, en términos generales quedo muy contento porque pues a pesar de que no hemos tenido todos los encuentros tutoriales, me tocó resumir al máximo lo que era esa problemática que presenta el hombre, la sociedad actual y todo, y hoy vamos a ver una parte del módulo que nos habla un poquito del humanismo. La palabra humanismo va relacionada con la ética y valores. Claudia Campuzano, buenas noches. Va relacionada con el juego del tema de la moral. Entonces, yo quería antes de iniciar hacerles una pregunta de manera general. Si alguno quiere tomar la vocería del grupo. Ya vimos en términos generales los 15 problemas que afectan al mundo de hoy. Son problemas muy puntuales, a pesar de que hay otros también que son fenómenos muy difíciles como el tráfico humano, la prostitución, el armamentismo, el tráfico de armas, el narcotráfico también en el mundo, pues siguen todavía presentándose en esos acuerdos bilaterales entre Colombia y Estados Unidos para la extradición de estas personas que se dedican a esta labor del narcotráfico. La problemática grande pues también que se presenta con los desplazamientos forzados en el mundo y una serie de problemas pues que de manera u otra afectan a la humanidad. Quería preguntarle al grupo, después de ustedes haber visto esos 15 temas, esas 15 problemáticas, ¿quién quiere tomar la vocería? De pronto Kevin, que ha intervenido, Aleja, que también la he escuchado, Claudio, Jamie, Angie, Vanessa. ¿Cuál ustedes creen que sería la solución a toda esta problemática? Desde el humanismo, vamos a hablar desde el humanismo. ¿A quién se le ocurre algo? Ya vimos puntualmente esos problemas. Si ustedes, por ejemplo, estuvieran en un ente gubernamental y, por ejemplo, hicieran un análisis de la situación, por ejemplo, que está haciendo, por ejemplo, hay que hacer un inventario de la problemática que en este momento pues, vive la ciudad Pereira, por ejemplo, en el caso. Esa problemática se acerca mucho de pronto a esa problemática a nivel mundial.
pero ustedes entonces desde su punto de vista de administradores de empresas, ¿qué, qué decisiones tomarían? ¿Ustedes qué creen que es lo que más debe atacar, por ejemplo, los entes gubernamentales en este momento para atacar y de pronto tratar de minimizar esos 15 problemas que tenemos hoy, el hombre y la sociedad contemporánea? Quiero que alguno de pronto me dé su opinión, no sé, Kevin, Julián, Aleja, Jamie. Profe, A ver, bueno, pues yo creo que es un tema muy álgido porque como lo vimos individualmente, son 15 problemas y que son, digamos, muy genéricos, que cada país afronta de una manera muy diferente y que la solución, pues, o una de las propuestas que brinda la ONU frente a todo esto, a veces se vuelve muy utópico porque cada país maneja su propio sistema político, financiero y económico y si bien hay principios que se pueden establecer para poder lograr ese desarrollo de las estrategias y demás, hay situaciones que, por ejemplo, en Colombia se vuelven muy complejas al momento de poder desarrollarse, o más que todo no en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces, si por ejemplo hablamos del problema de pobreza y nos enfocamos más a las causas y no a los efectos de la pobreza, podemos determinar de que en muchas ocasiones la falta de educación en ciertas poblaciones de países afectan directamente todo lo que es referente al sector económico de un país. Entonces, sí, afecta el PIB, afecta la inflación, producto de que las personas no tienen o no saben cómo realizar ciertos procesos debido a que no hay acceso a un sistema educativo. Pero si lo trasladamos, por ejemplo, a otros países de Latinoamérica como Cuba, que tiene un sistema educativo que es gratuito, tanto para las universidades y los colegios, pero cuando las personas salen de allí no tienen a dónde enfocar pues todo lo que estudiaron y tienen que salir del país y eso sí, Cuba lo deja. Entonces, creo que los problemas que vimos y que afectan, y en este caso específicamente a Colombia, es muy difícil determinar una respuesta muy genérica y tratar de darla específica, tocaría empezar a buscar de fondo la causa del problema. Es decir, usted, por colocar un ejemplo, en un problema familiar, usted no va al efecto de la causa de que el esposo le pegó a la mujer y dice, no, es que el efecto es que el señor tenía problemas con la esposa. No, el efecto, la causa de ese efecto pudo ser de que el señor estuvo borracho, se alcoholizó, bueno, cualquier tipo de causa causó de que esa persona le golpeara a la mujer. Entonces, lo mismo creo yo que se traslada, y hago esa analogía con el tema del sistema político y económico, de que en muchas ocasiones situaciones como la discriminación, la pobreza, no sé, el racismo, la falta de compañerismo, bueno, y cosas que son ya valores muy básicos, se deben de enseñar en la familia y que normalmente son causa producto de que no hay una serie de principios y valores que deben de fundamentarse desde la casa y que en muchas ocasiones el sistema educativo, y hablo del sistema educativo porque, por colocar un ejemplo, no es muy acorde a lo que se enseña. Entonces vemos materias desde el colegio que enseñan educación física en vez de enseñar nutricionismo o bueno, algo referente a la nutrición. Enseñan ciencias políticas, pero de otros países y no de la realidad que está viviendo Colombia. Entonces, bueno, así un sinfín de materias que, claro ejemplo, en la universidad hay en muchas ocasiones el sistema educativo en Colombia hace de que veamos materias de relleno que no van acorde a la profesión. Y si bien esas materias nos ayudan, digamos, a tener un aspecto general de lo que nosotros necesitamos, no siempre van desarrolladas o implícitamente a lo que nosotros estamos buscando. Entonces creo que toda esa parte de problemas, de dificultades que viven los países, normalmente son los efectos de muchas causas que no se están averiguando. O sea, causas que posiblemente sí muchas personas lo han dicho, lo han hablado, pero que desde la parte política es muy difícil proceder producto de que la economía, los recursos,
la forma en que se pueda desarrollar se convierte en algo muy complicado y eso hace de que dar una respuesta en este caso genérica se convierta en algo muy complicado. Bueno, entonces creo yo, desde el punto de vista de la clase y de todo lo que hemos visto, si bien yo puedo dar principios así éticos, es volver a lo básico, es volver al respeto, a la honestidad, al honor, a la responsabilidad, cosas que se vuelven muy básicas, pero que en una sociedad donde haya toda esa serie de principios o de valores que comienzan a desarrollarse desde familia, desde un sistema educativo, desde la parte relacional, laboral y todo lo demás, creo que nosotros somos parte de ese cambio tan pequeño, pero que obviamente si comienzan a ver todas esas estrategias políticas referenciadas al individualismo, pero también que se vean exponencialmente a través de grupos de trabajo, del compañerismo y demás, puede lograr a que muchas de estas problemáticas se vean resueltas. Entonces, si hay una persona que está en pobreza, pues lo mínimo que debemos de hacer en esta serie de principios y valores es ayudar a esa persona, ya sea económicamente, dándole una oportunidad laboral. O sea, hay muchas formas de poder ayudar y educar a personas. Y creo que todo esto siempre lo he visto más a la causa de los problemas y esa forma de, valga la redundancia, encauzar toda esta serie de actividades puede lograr a que se puedan dar muchas más respuestas contundentes a esas problemáticas. Y bueno, profe, no, creo yo que me quedo con esa parte de siempre buscar eh, no una respuesta genérica a lo que normalmente pasa en el país o en una ciudad, sino más bien tomar manos en el asunto, y hablo desde la parte política, nosotros que podemos en este momento que somos escuchados, no siempre, pero que hay ocasiones que nuestras palabras pueden causar mucho efecto, y es si estamos realmente interesados en combatir temas como la discriminación. Entonces, ¿qué le estoy enseñando yo a mis hermanos o a mis hijos de, de cómo respetar a la otra persona, de cómo afrontarse a situaciones que el mundo cambie y demás? Entonces, creo que toda esa serie de valores y principios coayudan a ese desarrollo de poder solucionar esos problemas que normalmente el mundo tiene actualmente, y que bueno, me quedo con eso, profe. Bueno, Kevin, muchas gracias. Muy interesante tu posición. Amílcar, buenas noches, bienvenido. Ya me habías dicho que ibas a llegar tardecito, pero muy bien, bienvenido, Amílcar. Bueno, Kevin, tu posición se nota que leíste el módulo, se nota de que realmente estás muy informado de la situación que está pasando alrededor del mundo. Y lo que tú dices, hay una desigualdad, si se puede decir así, de pensamiento y de intereses en todos los países del mundo. Y, por ejemplo, mientras unos dicen que hay que atacar la parte de la educación, que estoy totalmente de acuerdo y en la cual estamos de acuerdo, pues, las personas que estamos dentro del mundo académico, hay lugares del mundo donde con mucho hermetismo se maneja ese tema de la educación. Sencillamente, ¿por qué? Porque son países totalmente autoritarios, países que de pronto están dentro de los regímenes socialistas, no quieren de pronto de que, pues un caso extraño es lo de Cuba, un caso extraño lo de Rusia, por ejemplo, hay muchos colombianos que se han beneficiado de esas becas en Rusia para ir y estudiar y finalmente se han quedado dentro de la misma comunidad. Por ahí hace días presentaron un colombiano, un ingeniero de Cali que se quedó viviendo en Rusia, en Moscú, y ya está casado y tiene su familia y todo. Y pues sencillamente, sí, esa parte es fundamental. Y la otra parte fundamental, también lo has mencionado tú, es trabajar un poquito el tema de la cultura ciudadana. Recuerdan que yo por allá en el primer parcial les salí con una pregunta donde les decía que en su opinión la ciencia y la tecnología llevaban al hombre a la búsqueda de su propia desaparición o de su propia extinción, o sencillamente lo que buscaba era
que era lo que buscaba. Y resulta de que, Manuela, buenas noches. Resulta de que hoy el último tema que aborda el módulo es ese tema del humanismo, un tema que tiene que ver muy relacionado con el tema de los valores humanos y con todo este tema. Entonces, a ver, Sebastián Laverde, cuéntamelo. No, profe, qué pena, la verdad, se me levantó. Ah, se le fue. Ah, bueno, tranquilo. Entonces, miren, el tema de hoy es un tema donde ya vimos esos 15 problemas del mundo y ahora vamos a plantear desde el humanismo qué es lo que está pasando en el mundo. Porque entonces, el problema es de la sociedad y del hombre del mundo de hoy. Pero ¿cuál ha sido, cómo ha afrontado el hombre y la sociedad toda esa problemática? Miren que para unos, por ejemplo, la tecnología es muy buena, pero por ejemplo, la tecnología está trayendo unas grandes consecuencias. Por ejemplo, en la parte laboral, ustedes se han dado cuenta de que muchas empresas del mundo han pasado al tema de la robótica y han despedido mucha gente también de muchas empresas. El caso que ha pasado, por ejemplo, con el celular. En México había una gran empresa que ustedes estaban muy pequeños y la conocieron, que era la Kodak, donde se tomaban, y yo recuerdo que llegaba a comprar cámaras de Kodak hasta de 1 millón, 2 millones de pesos, y Kodak se acabó, sencillamente porque el negocio de ellos eran los famosos rollitos para uno tomar las fotos. Todavía siguen produciendo, por ejemplo, el tema de, dentro de la parte tecnológica, algunas empresas que prestan el servicio fotográfico, como Olympus, como todas esas que nosotros conocemos de cámaras profesionales, pero se dedican solamente para la parte profesional. Y miren ustedes cómo involucraron dentro de la necesidad de cada ser humano en estos aparaticos, fue incluido el tema de la fotografía. Y hoy en día, miren que yo prácticamente casi que me atrevo a decir que estos son computadores portátiles. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una cantidad, usted ya puede consultar sus correos, puede consultar todas las cosas y sencillamente la tecnología masificó la comunicación en el mundo. Pero esa masificación, ¿qué consecuencias le ha traído al hombre? Que el hombre, y lo vamos a abordar de hoy, haya perdido entonces su autenticidad. Y esa es una situación bastante lamentable, porque entonces hemos entrado a un capítulo, si se puede decir así, que dicen que el hombre ha perdido totalmente la identidad. Entonces, por favor, me confirman cuando estén viendo las diapositivas. Listo, profe. Bueno, para los que acabaron de llegar, les quiero comentar que tomamos una decisión comenzando. Yo no sé si de pronto alguno no lo quiere presentar hoy, pues me lo presenta esta semana porque no estudió o alguna cosa, pero el examen va a estar muy sencillo porque ustedes saben que aquí partimos mucho de un conocimiento general y de la opinión personal. Entonces yo hoy voy a hacer el examen final para no tenernos que volver a reunir esta semana y tendrán tiempo hasta las 10 de la noche o 9:30 para que me envíen el examen. Entonces vamos a hablar del humanismo contemporáneo. Dice, entre la instrumentación tecnológica y la formación en principios y valores universales. En la actualidad, la mayor parte de los países del mundo, como nos lo estaba diciendo ahora el compañero, han adoptado a la tecnología como un soporte importante dentro del proceso educativo. Algunos incluso han rebasado los límites de la parte humanista de la educación para sustentar en la tecnología la formación de sus recursos humanos. Miren ustedes lo que pasó en esta pandemia. En esta pandemia, de pronto habíamos algunos tutores que ya habíamos trabajado en virtualidad y no se nos hizo como, pero para otros fue un duro golpe y más para nuestros estudiantes,
donde cuando yo hago las llamadas me dicen, don Carlos, es que se necesita mucho el ir a la universidad, el poder compartir con los compañeros. Y la situación en este momento está muy dividida, porque hay estudiantes que ya por temas de tipo laboral dicen, don Carlos, a mí se me facilita más de pronto ver las clases virtuales. Otros, por ejemplo, dicen, no, yo quiero la presencialidad, o de pronto aquellas materias que son fuertes, yo quiero disfrutar de la presencialidad. Entonces a eso nos metió el mundo de la tecnología, nos metió a que desde dentro de la parte humanística el hombre como que se sintiera en el medio. Bueno, ¿será que es bueno o no es buena la virtualidad? ¿Será que es bueno los procesos de aprendizaje? Entonces, allí la situación ha hecho de que en este momento se esté discutiendo a nivel mundial, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, hasta qué punto la virtualidad ha sido buena. No hay duda que la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental en cualquier modelo de desarrollo integrado que intente tomar cada país. Pero es conveniente establecer de manera muy precisa los límites entre la tecnología pura y el humanismo. Esta semana el Ministerio de Educación tomó una decisión. A partir de enero ya no va más dentro de los grupos básicos, tanto de primaria como de bachillerato, a no ser que lo de esta dentro de lo del COVID, lo que apareció esta semana, esa nueva variante, nos obligue nuevamente entonces a estar resguardados. Pero, por ejemplo, habían sociólogos y algunos psicólogos que analizaban que dentro del proceso de formación de nuestros niños es indispensable y de carácter urgente que ellos regresen nuevamente a la escuela, porque se estaban perdiendo todos esos procesos de relación humana. Entonces, puesto que lo que se está formando son seres humanos y se corre el riesgo de que el exceso de instrumentalización tecnológica tienda a deshumanizar al hombre. Entonces, luego de la ilustración, el proyecto de desarrollo se ha orientado hacia la ciencia y la tecnología, dejando de lado las ideas humanistas en este periodo. Entonces, miren que se perdió contacto, el abrazo, el saludo de mano, una cantidad de cosas que nosotros hemos tenido siempre como sociedad. Esta es la razón por la cual durante los últimos años se privilegió en la mayor parte de los países de Occidente que la educación debía de estar fundamentada en el desarrollo tecnológico como el motor principal para que el hombre lograra sus anhelos de bienestar. Eso ha tenido mucha discusión a nivel mundial. Ustedes han visto la cantidad de imágenes donde yo recuerdo que cuando era un domingo uno estaba desesperado por irse a acostar con el papá y la mamá y ver la televisión de la mañana. Y por ahí han visto ustedes unas imágenes donde cada uno tiene un celular y ninguno determina quién está al lado ni nada. Se perdió hasta la relación de familia. Entonces ese desarrollo tecnológico y científico ha sido producto de muchos años de esfuerzo intelectual de hombres muy visionarios, inquietos, dispuestos a todo por la realización de esa idea. Eso ha sido una suma, una acción del hombre. Durante la segunda mitad del siglo pasado, el desarrollo tecnológico comenzó a tener su mayor auge y sus avances fueron excepcionales. Yo recuerdo cuando en mi casa compraron el primer televisor por allá en el año 69, cuando llegó el hombre a la luna, recuerdo que mi mamá trabajaba en Telecom y a mi casa no solamente llegué, pues era el televisor de mi casa, sino que llegaron muchos vecinos que no tenían la posibilidad de tener un televisor y nos tocó, y nosotros mirábamos con esa maravilla, esa caja de felicidad donde nos transmitieron el famoso viaje a la luna. Entonces, y de allí vinieron una cantidad de programas y de cosas a las cuales la televisión nacional nos fue involucrando como sociedad.
Y después empezaron a aparecer toda una cantidad de aparatos tecnológicos donde nosotros nos veíamos sorprendidos. En efecto, lo que hoy nos rodea y nos hace placentera la vida, como por ejemplo la tecnología digital, las PC, estaciones de trabajo, los chips de silicio, las memorias artificiales, el almacenamiento de datos, el proceso ultra rápido de grandes volúmenes de información. Miren ustedes, ya uno no tiene que coger un libro de una biblioteca porque ya hay bibliotecas virtuales, la red World Wide Web, los conceptos de software y hardware, la telefonía inalámbrica, los correos electrónicos. Miren ustedes, por ejemplo, todo ese tema de redes sociales, el Messenger, el YouTube. A ver quién llegó por ahí. Permítame un momentico. Silvia Fuenmayor, buenas noches. Bienvenida, Silvia. Silvia Fuenmayor. Aquí voy a colocarle la llegada. Perfecto. Entonces, continúo. Entonces, todos esos conceptos de software, hardware, la telefonía inalámbrica, los correos electrónicos, el Messenger y la comunicación en tiempo real con escritura y voz. Yo me acuerdo cuando uno iba, yo tenía un tío en Estados Unidos y recuerdo que me daba por hablar con él y me iba a la oficina de Telecom que quedaba a una cuadra de la Remington. Estoy hablando de hace 2 décadas, 20 años. Y recuerdo que uno pedía una llamada a Estados Unidos y le decían, bien pueda siéntese a esperar, y uno esperaba 1 hasta 2 horas. Y le decían a uno, pase a la cabina 8 o a las 5. Y ver hoy en día esa maravilla de lo que se ha convertido, por ejemplo, la televisión, la comunicación por WhatsApp, donde uno de manera inmediata, tengo amigos alrededor del mundo y me puedo comunicar con ellos en cuestión no de minutos, ni de horas, sino de segundos. Entonces, todo esto combinado con el reloj, el teléfono, la videocámara, entre otras maravillas de la modernidad tecnológica, solo ha sido posible por el apoyo de las computadoras al servicio del hombre, de ciencia. Entonces, lo que nos lleva a pensar en lo fantástico que nos depara el futuro inmediato, ya que quizá en menos de una generación se cumpliría el viejo aforismo de máquinas construyendo máquinas. Miren lo que nos está pasando ahora, construyendo robots que prácticamente, yo no sé si se me olvidó mandarles eso, ahora que termine la clase se los mando, donde hay una secretaria que es totalmente robot, y se sienta con otra persona a hablar, pero es que yo me quedé como sin palabras. Tiene todas las características de una persona humana, gestos, todo, y sencillamente es un robot. Entonces, ¿será que nosotros vamos a llegar a esa profundidad en la tecnología donde nosotros, y miren lo que yo les contaba hace poco, uno entra a un banco en Miami y ya no ve personas como entra uno aquí a los bancos y ve los cajeros y ve las personas que están de atención al público, ¿no? Ya uno encuentra 30, 40 cajeros, que sencillamente allá aquí en Pereira hay varios que los tiene la vivienda y los tiene Bancolombia, donde sencillamente uno va a consigna y no solamente el cajero le recibe la plata, sino que le devuelve los billetes que de pronto no, siente que no son originales, sino que además le entrega devueltos. O por ejemplo ahora la maravilla, por ejemplo, de uno que vaya al cine y encuentra esos dispensadores donde le dan a usted galletas, donde le sirven tinto, donde le dan todo, y donde ya la parte humana quedó a un lado. Entonces, en la actualidad, la mayor parte de los países del mundo han adoptado la tecnología como un soporte importante en su proceso educativo, de tal suerte que en algunos incluso han rebasado los límites de la parte humanística de la educación para sustentar todo en la tecnología para la formación de sus recursos humanos. Sin embargo, la civilización contemporánea depende en primer lugar de sólidas competencias éticas, eso no lo podemos olvidar, las cuales pueden alcanzarse
bajo un modelo educativo humanista, complementado ¿con qué? Con unos conocimientos científicos y tecnológicos, y a través de la cual se potencia la capacidad no solamente reflexiva, argumentativa y propositiva frente a los problemas de desigualdad existente, así como la extensa proliferación de los antivalores. Por ejemplo, en estos días he estado muy preocupado como ciudadano de Pereira por la cantidad de... Aquí llegó Tatiana Calderón. Tatiana Calderón. ¿Este quién es? Ah, este es... Sí, Kimberly Tatiana. Kimberly, buenas noches. Por ejemplo, he estado muy preocupado, yo no sé si ustedes son analíticos, lo han visto, el problema que está viviendo Pereira con los habitantes de calle. Y el problema es que hasta hay un rumor dentro de los mismos habitantes de calle de que Pereira es una ciudad muy chévere y que en Pereira todo el mundo, la gente es muy colaborativa, muy buena gente, hay muy buenas limosnas. Y entonces se dieron cuenta ahora con el tema de cuando la Federación de Cafeteros le ofreció a esa cantidad de venezolanos que hay en la calle la oportunidad de trabajar y sencillamente dijeron no. Y hoy vemos una cantidad de gente sencillamente pidiendo limosna porque es que el negocio de la limosna se ha convertido en un negocio en la ciudad. Y desde la diócesis de Pereira estamos en este momento en una campaña donde, por favor, no demos limosnas porque a través de eso estamos aumentando también el consumo de sustancias psicoactivas y entonces la situación está empeorando. Entonces, la civilización contemporánea depende en primer lugar de sólidas competencias éticas, las cuales pueden alcanzarse bajo un modelo educativo humanista. Eso ya lo había leído. Entonces, frente a los problemas de la desigualdad existente, así como la extensa proliferación de los antivalores, esta orientación educativa impedirá la decadencia en el nivel de eficiencia, facilitará todos los procesos de socialización de investigación y estará preparando a los sujetos para obtener las condiciones necesarias para ser, antes que nada, seres sociales. Ahora nos lo decía nuestro compañero. Tenemos que tratar de recuperar esos valores éticos que anteriormente se entregaban dentro de la familia. Nosotros no podemos perder esa parte humanística. La tecnología para nadie es un secreto, es muy bueno. Pero yo, por ejemplo, soy uno. Yo cuando estoy en mi casa trato, es más, apago el celular y trato mucho de interactuar con todos los integrantes de mi familia, porque si vamos a seguir pegados del celular, si vamos a seguir pegados de muchas... Miren, hoy en día, yo de pronto lo comentaba a un grupo de ética, me cuesta hasta trabajo, por ejemplo, cuando damos los cursos prematrimoniales con la diócesis de Pereira, yo coloco a una persona, tanto al novio o a la novia, al frente el uno del otro, para que sencillamente se digan palabras de amor. Y finalmente cuando le digo al futuro esposo y a la futura esposa, ahora cuéntenle el uno al otro lo que no se han dicho o no se han contado por falta de tiempo, allí se han acabado muchas relaciones. ¿Por qué? Porque a veces no somos personas auténticas, nos dejamos llevar muchas veces por el tema de las redes sociales y miren el peligro, por ejemplo, ese se ha convertido en una problemática a nivel mundial, la mentira de las redes sociales, donde hay personas que no solamente configuran un falso perfil, sino que están en el mundo oscuro, por ejemplo, del tráfico humano. Entonces, un buen sistema educativo deberá en el futuro inmediato promover el progreso de las ideas que dieron origen al ideal de la justicia, la igualdad, la fraternidad. Nosotros no podemos dejar de perder el contacto con los demás y dejar en segundo término, aunque no menos importante, ese desarrollo científico y tecnológico. Sabemos que hace parte, y yo sé que de pronto esos científicos que inventaron y desarrollaron
toda esa tecnología, nunca pensaron que iban a atentar contra la misma familia o contra la misma sociedad. Ellos aspiraban a mejorar la calidad de vida y el bienestar social, pero miren ustedes cómo ese bienestar social y esa calidad de vida se ha venido deteriorando por culpa del abuso, del mal uso de todo lo que la ciencia y la tecnología nos ha aportado. Entonces, de no ser así, estaremos poniendo en peligro no solamente el futuro nuestro, sino también el desarrollo como seres humanos. Contrastando este panorama educativo a nivel social, se experimenta una crisis que se puede abordar desde diferentes esferas y que se articula en la necesidad de intervención humanista, que debe plantearse como una estrategia para contrarrestar los problemas por la tecnificación y la instrumentalización del hombre. Otro de los problemas entonces de hoy, ya lo habíamos visto cómo esa crisis del problema ambiental, nosotros tenemos que estar identificando históricamente ese rompimiento del cierto contacto natural, es decir, ese cierto pacto que debemos de tener como especie humana en relación a los ecosistemas. Nosotros no podemos ser ajenos a esos ecosistemas. Yo, por ejemplo, miren, por ejemplo, les comentaba en estos días a otros estudiantes lo que están haciendo países como Nueva Zelanda, como Finlandia, no Finlandia, sino Finlandia, los mismos Países Bajos, donde están promoviendo el uso de la bicicleta, donde están promocionando que la gente camine, que la gente deje el auto en su casa, que trate de ir en bicicleta al trabajo, que traten de ir, por ejemplo, en los vehículos públicos y que tratemos de ayudarle al mismo ambiente, porque la situación, miren ustedes, se ha vuelto muy compleja en relación a la cantidad. Aquí llegó Jefferson. Jefferson, buenas noches, bienvenido. A la cantidad de tecnología que está aplicando el mismo ser humano. Esta semana me veía sorprendido en relación a lo que dijo la Volkswagen. La Volkswagen hasta el 2025 va a producir vehículos a gasolina. Entonces ellos, por ahí escuchaba yo el video de la Volkswagen donde decía que ellos se van a dedicar a sacar esos vehículos híbridos que pues con muy poca gasolina y mucho más de electricidad le quieren ayudar al medio ambiente, porque el problema grave en este momento del mundo es ese problema de la contaminación del dióxido de carbono. Dentro de esa crisis también está el problema económico, dentro de la parte humanística. La sociedad del trabajo actual se define como una sociedad donde la clase burguesa cada vez es más rica. Ustedes se han dado cuenta en estos días los informes que ha entregado Forbes, la revista Forbes, y que han entregado muchos revistas y periódicos del mundo, donde la población más rica del mundo, ese 2%, supera, pero de manera dramática, a millones, pero a millones de seres humanos dentro del mundo, donde ese proletariado cada vez es más pobre. Se dieron cuenta en el caso nuestro de Colombia cómo los índices de pobreza aumentaron en 2 millones de habitantes más. El punto más crítico de esta realidad es la extinción de la clase media. Se habla de una extinción de la clase media. ¿Por qué? Porque cada vez vemos nosotros con mucha preocupación cómo originar ingresos es mucho más complicado. La encargada de dinamizar la economía vía sentidos arribistas o ideas de progreso asociados a la educación y la movilización social por medio de la profesionalización y la garantía laboral. Las marchas, yo no sé qué irá a pasar en enero. Y se los digo, la crisis en Colombia se puede agudizar,
¿Por qué? Porque ustedes saben que venimos de una reforma tributaria donde vemos que cada vez la plata alcanza menos y vemos cómo los productos de la canasta familiar tuvieron un alza que está entre el 20 y el 30%. Yo no creo que los gremios, los sindicatos obreros y el mismo Estado vayan a decir ahora, menos dentro de un mes, que van a aumentar el salario mínimo más del 20%. O sea, ¿qué va a pasar? Que cada vez, ustedes lo saben como administradores, estamos perdiendo capacidad de compra. Entonces, allí desde el punto de vista económico, tenemos un problema en la crisis de problema sociológico, desde el punto de vista humanístico. La idea de sociedad emergente en la modernidad occidental es la objetivación histórica del llamado Estado Nacional, es decir, un ideal sociológico de sociedad que se reduce a las naciones inventadas por la idea industrial, ese famoso capitalismo. Nos han vuelto, miren, desde la parte sociológica nos han vuelto compradores impulsivos. A veces, por ejemplo, yo conozco personas que compran cosas que realmente no necesitan para la casa y sencillamente las tienen guardadas. El tema de la ropa, el tema de los zapatos, el tema se evidencia muchas veces en cosas que la sociedad hoy sencillamente se queda uno aterrado de esa cantidad de aules que hay dentro de la ciudad y sencillamente lo que hacen es de que usted como ciudadano del mundo sencillamente pues se vuelva un comprador compulsivo. Y viene el tema de la crisis, del problema político. La crisis política se evidencia en los siguientes aspectos. De un lado, en la pérdida de la confianza en la matriz estadocéntrica de politización. Ahora vamos a vivir un proceso de elección popular, como es lo de el Congreso de la República, representantes a la Cámara y senadores, y el otro año lo de presidente, pero ustedes se han dado cuenta. Hay una total indiferencia de la población civil en relación a eso. ¿En relación a qué? A que el gobierno en el cual estamos ahora, el presidente Iván Duque, ha perdido mucha credibilidad. Entonces, esa matriz estadocéntrica de politización y del otro en la configuración de una matriz sociocéntrica de politización hace de que se hayan perdido los valores realmente ciudadanos y la gente no quiera participar dentro de estos procesos gubernamentales porque sencillamente se ha perdido la credibilidad por parte de los entes políticos. Las formas políticas concretadas en la acción e institucionalización del Estado se narran como las formas expeditas de organización social. O sea, el Estado debería luchar para defender lo social, sería defender políticamente al Estado. Y la matriz sociocéntrica de la politización se evidencia en una organización política de la sociedad civil, pero vemos que eso no existe. Hay vías de expresiones de movimientos sociales en temáticas políticas. Por ejemplo, la población no fue escuchada. Y en este momento hay una situación donde los grupos políticos están aprovechando de eso, en el caso del candidato Petro, en decir de que él sí va a escuchar a esas personas que han salido a protestar, pero allí es donde está la incredulidad. O sea, yo en este momento, yo a nivel personal, como tutor de ustedes, pienso de que no hay una confianza total en esos movimientos políticos que hay dentro del país. ¿Por qué? Porque se ha perdido la noción de lo que era Colombia como país. Entonces los movimientos sociales serán la manifestación concreta de esta matriz. Miren, ayer en Bogotá, los paros, las protestas de la gente, es que la gente lo está sintiendo. Una persona en Colombia hoy en día no vive con un salario mínimo.
y necesita que varios integrantes de la familia, no uno, dos, tres, sino hasta cuatro integrantes de la familia puedan trabajar para vivir de una manera digna. Entonces, la ética y la moral y la virtud en ese pensamiento clásico moderno se ha convertido en una necesidad puntual. Ese pensamiento ético en el sentido de la formulación de códigos y principios de comportamiento moral han sido siempre una característica necesaria de las culturas humanas. Desde que los hombres viven en comunidad, la regulación moral ha sido necesaria para el bienestar colectivo. Pero hoy vemos con tristeza cómo, yo no sé si ustedes en algún momento se sentarán, porque en este momento el proceso de ustedes más importante es el estar con los estudiantes, pero ustedes deben de hacer esos análisis sobre lo que está pasando en el país. Y entonces uno nota a la legua de que ese bienestar colectivo no existe. El filósofo británico Bertrand Russell marcó un cambio en el rumbo del pensamiento ético en las últimas décadas, en el modernismo. Yo, por ejemplo, en el texto viene hablando mucho de Sócrates, Platón y Aristóteles, pero yo me salté todo eso porque tengo que llegar a una cruda realidad, que tenemos que ser críticos de esa moral convencional, en lo que es hoy. Hoy la idea de esos juicios morales que expresan deseos no solamente individuales o hábitos aceptados. El tema, muchachos, aquí es que hoy en día el tema de todos los legislistas y de todos los gobernantes es el poder, independientemente tengan que pasar por encima del que tengan. Vieron esta semana, ahí hay un juicio político en relación a la Contraloría General de la Nación, porque en medio de la pugna presidencial salieron prácticamente a bloquear la carrera presidencial de algunos candidatos que estaban allí, entre ellos el señor Fajardo. No sé si será bueno, será malo, pero se dieron cuenta que no fue con lo de Odebrecht, sino con lo de Hidroituango, en este momento prácticamente le entorpecieron a muchos ese camino hacia poder estar dentro de las elecciones próximas. Entonces, es muy importante tener muy claros dentro del Estado esos procesos, esos modelos humanos, porque lo que queremos en este momento es que nosotros como sociedad colombiana podamos ser partícipes de todo ese proceso. Los seres humanos completos participan en plenitud de la vida de la sociedad y tienen la libertad de expresar todo lo que concierne a su naturaleza. Pero vemos que en Colombia eso no se está dando. El mundo igualmente nos está dando. Saben, desde hace 2 años viene el problema catalán, el problema en Barcelona, donde la gente ha protestado, en mismo Francia. En Estados Unidos la semana pasada hubo muchas protestas en relación a ese francotirador que mató a 2 personas y que por temas de ley sencillamente quedó libre. Entonces algunos impulsos tienen que ser reprimidos en interés de la sociedad y otros en interés del desarrollo del individuo. Pero el crecimiento natural, ininterrumpido y autorrealización de una persona son los factores que convierten una existencia en buena y una sociedad en una convivencia armoniosa. Entonces, como nos lo planteaban inicialmente cuando llegábamos, estamos en una crisis de la sociedad contemporánea. Estamos en un problema, estamos en una situación, no solamente Colombia, sino a nivel mundial, donde la gente cada vez se siente más explotada, donde la gente encuentra de que su libertad de expresión y su libertad de movimiento está siendo cada vez más controlada. ¿No han notado en estos días que, por ejemplo, los celulares, cuando usted va a entrar a algún programa o algo, le exige a uno, por ejemplo, que si Google, que si YouTube, que si cualquiera de los programas de redes sociales que hay, pueden tener
la ubicación suya, porque sencillamente nos están coartando cada vez más esa situación de libertad, no solamente de expresión, sino de desplazamiento que todos los seres humanos teníamos. Hay quienes piensan que buena parte de los problemas que se enfrentan las sociedades actuales se derivan del desplazamiento de la ética pública como un parámetro de guía en las conductas individuales y colectivas. Hoy, por ejemplo, es necesario, y así lo están haciendo muchos países del mundo, volver a retomar la parte ética de su población. Es preciso rescatar la importancia de esa reflexión ética estudiando los problemas asociados con su fundamentación, preguntándonos cuáles son los objetivos de la ética y la moral del mundo de hoy y cómo deberíamos abordarlos y apropiarlos. Miren que para los estados, por ejemplo, yo creo que un estado, donde yo fuera un gobernante de un estado, para mí sería muy preocupante ese desplazamiento forzado que se está presentando no solamente en Centroamérica, sino en Siria, sino en el centro de Europa, en Marruecos, aquí mismo en Colombia con el tema de los venezolanos. Pero miren ustedes que los grandes dirigentes políticos, eso no les importa ni les trasnoche. Sencillamente, esos problemas van ubicados en retener el poder. Los problemas contemporáneos asociados al desarrollo pueden ser abordados desde el concepto de la libertad individual. Algunos pensadores afirman la importancia intrínseca de la libertad individual, en tanto que en parte inseparable del desarrollo de una persona, siendo por ello la libertad un fin en sí misma, si queremos llegar a un cierto desarrollo pleno, y no meramente basado en un dato, como por ejemplo el Producto Interno Bruto. A mí me causa, todos los días en los noticieros vemos cómo presentan esa información económica y, por ejemplo, uno ve esa devaluación de nuestra moneda en relación al dólar. Y entonces la pregunta es la misma. Estamos perdiendo capacidad de compra. Cuando nos traen productos importados, estamos teniendo que invertir más de nuestro dinero para poder llegar a tener esa tecnología. Entonces, asimismo se plantea como las libertades individuales son también eficientes y eficaces los medios para llegar a ese desarrollo. En este momento, el hombre, a pesar de que tiene esas dificultades a nivel, y ya vimos esos 15 problemas, vemos como en la parte de desarrollo emocional, en la parte del desarrollo ético y moral, también tiene muchas dificultades. En desarrollo de la libertad se centra en la descripción de la libertad como un medio, mejor dicho, de las libertades como medios. Y allí es donde se proponen las libertades políticas o todas aquellas capacidades de los ciudadanos para incluir en el manejo de su sociedad, como los derechos de expresión, reunión, voto, crítica. Es muy triste ver lo que pasa en Colombia, donde a través, ya muchas veces, ya los medios empezaron a colocar como futuro presidente de la República de Colombia a Julano o a Perencero. En la Registraduría Nacional nos dimos cuenta cómo en las elecciones pasadas dicen que este señor Petro había ganado las elecciones de manera holgada, pero que se manipuló la información sencillamente para que llegara Iván Duque a la presidencia. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cuál es el interés sencillamente de esos mismos emporios, o si se puede decir así, monopolios internacionales, de mantener el poder dentro de unas libertades políticas que a veces no se tienen y donde sencillamente, a pesar de que la gente es la que vota, todo se manipula? Los servicios económicos, los derechos de una persona a disfrutar de sus recursos económicos y a prosperar. Aquí a la gente ya tenemos hasta miedo, pues, porque uno vienen y le cambian de estrato y sencillamente le ponen a pagar más impuestos, más servicios,
sabiendo lo que a uno le ha costado llegar a tener ese tipo si se puede decir así, de disfrutar esos recursos económicos que uno tiene. Entonces, aunque al estudiar los derechos económicos solo se tiene en cuenta en general su aumento y disminución global, también tienen mucha importancia los aspectos relacionados con la distribución en el mercado financiero. Miren, a uno le da miedo hacer empresa en Colombia, porque el primer socio que usted tiene al lado, sin querer queriendo, es el mismo Estado, al cual usted tiene que entregarle no solamente el 19% a través del IVA, sino que también tiene que pagarle la declaración de renta si usted tuvo utilidades sobre, ustedes ya se dieron cuenta sobre cuántos márgenes. Entonces, las oportunidades también sociales o todos aquellos servicios para la mejora personal de los individuos que la conforman, como la educación. Ahí me lo manifestaba ahora, cuando participó nuestro estudiante, que él decía que hasta la parte de la educación, mientras en muchos lugares del mundo es gratuita, nosotros aquí tenemos que invertir dinero para podernos educar. Estas tienen además la importancia añadida de interactuar fuertemente con algunas otras libertades. Ya la falta de conocimientos implica el no poder participar, entre otras cosas, de los servicios económicos o del poder no hacer valer los derechos políticos de la persona. En caso a este punto, se han dado cuenta cómo de una manera grosera, ya pues entonces, en todo lugar, ya no solamente su título profesional, entonces ya los estudiantes decían, don Carlos, pero es que no terminaba uno la carrera profesional y uno se sentía feliz, pero es que ahora hay que tener especialización, maestría y hasta doctorado. Y la pregunta es, tener un doctorado vale más de 50 millones y hay varios profesores que han pasado por la Remington. William Castillo, por ejemplo, es doctorado en este momento en economía, y él me decía, yo logré una beca que me dio la Libre, pero yo me pregunto a veces, a uno no le pagan el doctorado. Cuando uno llega a la universidad con doctorado, le dicen, no, es que aquí la hora se paga 32 y a 35.000 pesos, y entonces la pregunta es, ¿y cuándo voy a recuperar entonces la plata que invertí en el doctorado, el tiempo? Entonces, miren ustedes, allí hay una problemática que presenta el mundo de hoy, donde sencillamente a mucha gente le quieren vender la idea de que tiene que tener la especialización y tener la maestría, pero resulta que cuando va a la realidad del mercado, eso no lo pagan, eso nunca lo reconocen. Ninguna empresa se lo va a reconocer. Le va a decir, aquí se paga tanto, se paga esto, pero nunca le va realmente a reconocer. Entonces, allí es donde viene la queja de muchas personas que están en este momento estudiando, donde a uno le preguntan, no, Carlos, ¿realmente sí vale la pena estudiar o no? Yo les digo, claro, porque el conocimiento es muy importante dentro del desarrollo, no solamente cognitivo y estructural de una persona, sino también para mejorar un poquito su calidad de vida. Entonces, la divulgación y el aprovechamiento libre de la información y de la corrupción económica de las empresas e instituciones se hace más latente. La seguridad protectora para ayudar a los más desfavorecidos por cualquier causa a sobrevivir y prosperar en la sociedad, eso se está presentando. Miren ustedes, es increíble cómo tenemos un Estado tan corrupto de que se roben semejantes capitales y sencillamente se diga que se invirtió. Vean lo que está pasando en el PAE, en el Plan de Alimentación Escolar, la cantidad de fundaciones que están en la mira de la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, porque ni sencillamente ofrecían lo que debían de ofrecer. Entonces, los componentes de esta libertad deberán ser proporcionados por el conjunto de la sociedad de forma fija. Miren que, por ejemplo, hay unos veedores ciudadanos que anteriormente el que quisiera ser veedor ciudadano sencillamente se postulaba y lo colocaba.
Hoy en día no. Hoy el que toma la decisión de quién va a ser veedor ciudadano es la personería de Pereira, por ejemplo, en ese caso. Y entonces, o sea, nombran veedores ciudadanos a los que conviene. Y sencillamente por eso se está presentando ese problema tan grave de la corrupción en el país, porque perdimos el rumbo, porque los valores éticos se perdieron. Todas estas libertades se complementan entre sí como medios para conseguir el desarrollo, pues eso sería lo ideal. Así, aunque el crecimiento económico se contempla como un excelente medio para incrementar la renta privada. También hay un crecimiento económico fuerte, puede servir para reforzar el resto de libertades, especialmente el quizás la seguridad protectora y las oportunidades sociales. Por ejemplo, hay una cosa que ustedes conocen, el tema de los impuestos. El tema de los impuestos el Estado los tiene y nosotros tenemos unos impuestos, es sencillamente el Estado recauda sus impuestos, debe mejorar las condiciones sociales, culturales, económicas de una nación. Entonces, allí es donde se ven que esa situación, por ejemplo, no se está presentando. Y, por ejemplo, aquí traemos el caso de China e India, son parecidos por su situación. Son dos grandes países en vías de desarrollo por su gigantesca población y por su reciente aperturismo económico, como se ve conformado en estos argumentos anteriores. Si China ha conseguido unos resultados tan superiores a los de la India en su proceso de liberación de mercados, es porque contaba con una población mejor distribuida y en mayor proporción que la hindú o que la de la India. Pese a que en la China lo que falta es las libertades políticas. Ellos, en la China ustedes saben que desde Mao Zedong se habla de un socialismo entre comillas, pero yo creo que ellos ya pasaron más fue hacia el socialismo, hacia el comunismo. Ellos ya país socialista no son porque ellos entraron al capitalismo y son países que están más dentro de lo del capitalismo, compartiendo más lo del capitalismo que lo del mismo socialismo. Comprobando entonces así que algunas libertades y las desigualdades dentro de la propia India son claves dentro de los desarrollos económicos. O sea, lo que pasa es que hoy en día dentro de la ética se ha convertido en un juego. ¿Donde qué? Donde se ve la desigualdad y la injusticia social como algo normal. Y sencillamente cuando alguien piensa de manera diferente o pide o solicita que se le considere, sencillamente dicen que es una persona revolucionaria, le dan pero es que usted es muy revolucionario. A mí, por ejemplo, en varias ocasiones me han colocado, hace poco perdí una cuenta, sencillamente por reclamar lo justo. Entonces, la justicia social podría fundamentarse en dos bases ideológicas, el utilitarismo y el pensamiento libertario. El utilitarismo es que las cosas se dieran tal como se deben de aparecer, no como sencillamente se quieren hacer aparecer. Entonces, a veces es muy triste porque encontramos, por ejemplo, conductas individuales de la sociedad del mundo de hoy que permiten de que la sociedad como tal no crezca. Y yo quiero saltarme un poquito acá porque entonces viene una cosa. Hay un aparente egoísmo universal y propio de todo ser humano que alejaría de la sociedad cualquier tipo, motivo altruista y global de nuestros actos. Cualquier acción que tuviera como fin del bien público. Hoy en día, por ejemplo, el egoísmo se está presentando de una manera descarada en todo el mundo y se ha convertido en una característica fundamental del capitalismo. Y lo peor de todo, que ese egoísmo no es la única característica, porque conlleva otros valores, la confianza, el honor, la idea de progreso de todos. Entonces hay personas que son tan egoístas que no les importa sencillamente vivir y compartir este tipo de situaciones. Entonces hay unos elementos que nosotros a nivel mundial tenemos que analizar
Ese tema de la corrupción es un tema bastante complejo. El sistema económico también es fundamental, donde han aparecido ítems como el de la mafia, la analogía de los aventureros y pródigos contra lo que se predicaba Adam Smith, por ejemplo, esa actual rapiña del medio ambiente donde ya aparecieron casi todas las cosas que aparecen, riqueza que aparece en el medio ambiente, entonces ya son bienes públicos y los empieza a explotar el mismo Estado, pero entregando concesiones a empresas que son fachadas de las multinacionales extranjeras. En Colombia, por ejemplo, casi todo lo que tenemos dentro de nuestros recursos naturales en este momento están explotadas por esas grandes multinacionales que son fachadas del mismo Estado. Entonces, la extrema situación de pobreza de tantos cientos de millones de personas en el mundo pueden hacernos caer en ese pesimismo y pensar que lo importante es solucionar su situación de miseria de renta, antes incluso por encima del resto de carencias esenciales de tantos y tantos tipos de libertad. Hoy en día tenemos, muchachos, les cuento, un verdadero juego de valores. La gente, a uno le cuesta a veces, miren que anteriormente, yo no sé si ustedes recuerdan con anterioridad, por ejemplo, cuando teníamos que se daba la fe pública. Esa fe pública era una fe pública que era, uno creía en los demás. Hoy en día todo está marcado sencillamente para que a todos nos miren con desconfianza. Hoy en día ya no hay negocios de palabra, hoy en día, ¿por qué? Porque toda esa ética ciudadana y de democracia que había anteriormente se perdió. Y lo peor de todo fueron los mismos estados los que nos involucraron en este proceso, la pérdida de confianza en nosotros como ciudadanos. Y, por ejemplo, miren, ese tema, por ahí hay unos videos, estoy adelantándome un poquito al tema porque ya van a ser las 7:50 para que hagamos el examen. El tema, por ejemplo, donde hay ciudades del mundo como Antofagasta en Chile, como en Santiago de Chile, donde nos han declarado personas no gratas. En México, en este momento, tenemos esa problemática donde también nos han declarado personas no gratas. Entonces, es una situación muy compleja, donde el humanismo debería jugar un papel fundamental. Y nosotros como colombianos, como futuro dentro de esa problemática del hombre y de la sociedad contemporánea, yo creo que nos sentimos obligados a recuperar esa buena reputación que en algún momento tuvimos, donde decía un hombre, no, el colombiano es muy trabajador, el colombiano es muy luchador, el colombiano, pero estamos recogiendo, muchachos, estamos recogiendo toda esa problemática que nos dejó el narcotráfico. Un tema de la vida fácil, de la vida sin sentido, vimos los índices de mortalidad en el país y además de eso, ese tema de que no nos preparemos, ¿para qué nos educamos? No, tenemos que educarnos, pero tenemos que luchar contra ese problema de gobernabilidad que se enfrenta el mundo de hoy. Bueno, quiero escucharlo, no sé si alguien quiere alguna opinión, ya hoy escuché a Kevin Castaño, si de pronto alguno, Amílcar, Angie, Lorena, Julián, Vanessa o Alejandra quieren, si todo quedó muy claro, entonces me voy para lo del examen. Si alguno quiere expresar alguna cosa, me lo puede hacer saber. Listo. Aquí les voy a mostrar el examen en un momentico, son 5 preguntitas y las 5 preguntas son muy puntuales. Entonces yo se las voy permítame un momentico, yo se las comparto. Aquí llegó registro y control, buenas noches, bienvenidos. 2, 4, 6, 7, en este momento estoy con 13 estudiantes. Me falta solamente uno, somos 14. Entonces, no sé, muchachos, si quieren nos vamos al examen final
O Amílcar, si quiere hacer alguna intervención, Kevin, Julián, Alejandra, Vanessa, alguno quiere hacer algún comentario en relación al tema que hemos visto hoy sobre la importancia del humanismo y volver a recuperar todos esos conceptos éticos y morales que tenía la sociedad. Porque vuelvo y les digo, esa problemática de la pobreza, del hambre, miren en Pereira, lo que yo les decía ahora, cómo se mira al habitante de la calle con una lástima y con una situación sabiendo que a ellos también, por ejemplo, la alcaldía de Pereira tiene unos programas muy interesantes de acogimiento del habitante de calle, pero ellos no quieren ir a eso, sencillamente quieren recibir limosna, porque los pereiranos somos de muy buen corazón y somos muy, damos las limosnas y sencillamente no pasa nada. Entonces el habitante de calle dice, no, prefiero estar en la calle que irme por ahí a una casa, o como el venezolano, no, prefiero irme, no quiero recoger café y sencillamente prefiero estar en la calle porque en la calle me da mejor y consigo la plata. Entonces miren ustedes, es un juego de doble sentido, es una situación muy, muy triste la que se vive en la sociedad actual en el tema de la parte humanística. No sé, Amílcar, ¿quieres decir algo? Kevin, Julián, alguno. Entonces, o pasamos al examen final entonces, muchachos. No, profe, todo quedó muy claro, la verdad. Bueno, entonces voy a pasar entonces al examen, voy entonces a compartirlo. Yo ya los voy a mandar al grupo de WhatsApp. La primera pregunta, explique brevemente por qué el mundo debe tomar conciencia en la fundamentación de los procesos educativos, de los valores éticos y culturales y cultura ciudadana en una sociedad. Eso lo vimos hoy. ¿Cuál es su posición en eso que hemos hablado hoy? 2. De todos y cada uno de los problemas que afectan al hombre y la sociedad contemporánea, ¿cuál fue el que más le impactó a usted y qué haría usted como gobernante, si lo fuera, para la solución del mismo? 3. Todos debemos tomar conciencia del problema del cambio climático. ¿Qué acciones considera usted como futuro profesional se debe iniciar en el contexto de la sociedad actual? 4. ¿Cuál es su opinión en relación a que uno de los grandes problemas del hombre de hoy es su egoísmo de ver y enfrentar las situaciones? Explique su respuesta. Y la quinta, en relación a nuestro país, y si usted estuviera en una mesa de trabajo gubernamental, ¿cuál cree usted que sería la lista de los 5 problemas que afronta la sociedad colombiana y cuál sería su análisis del mismo? O sea, el porqué de esa lista. ¿Cómo podría usted darle solución? El examen todas son preguntas abiertas, ahí no hay ninguno que le copie al otro, no hay nada, sencillamente es su opinión personal y entonces tienen hasta las 9 de la noche para que me lo envíen a mi correo. Entonces ya los voy a mandar también al grupo de WhatsApp y para mañana, por tardar pasado mañana, entonces les estaré entregando la nota final. Nuevamente, agradecerles mil gracias a todos por la participación. El otro semestre espero encontrarnos de manera presencial dentro del proceso de la universidad, si no es que llega pues esa variante que nos quieren ahora involucrar nuevamente. Y muchachos, les deseo todo lo mejor dentro de la carrera profesional. Saben que ustedes para nosotros son pero muy importantes. Y recuerden también que para seguir enterados de toda esta problemática del hombre y de la sociedad contemporánea, hay que leer mucho, hay que estar pendientes de todas las revistas y periódicos para hacer análisis en profundidad sobre la problemática de la misma. Entonces ya les voy a mandar y apenas les llegue se pueden ir entonces desconectando para que se vayan a la realización del mismo. Bueno, entonces ya lo estoy cargando, ya se lo voy a mandar, aquí ya está listo y lo voy a compartir. Perfecto. Seminario Problemas del Hombre. Me confirman, ya se los envié. ¿Ya lo recibieron? ¿Ya lo tienen?
ahí en el grupo. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces listo, entonces tienen hasta las 8:30 o 9 para que me envíen las respuestas del mismo. Nuevamente agradecerles mil gracias por la participación dentro del módulo. Un abrazo, que Dios los bendiga. Les deseo una feliz Navidad. Recuerden que hasta el 15 de diciembre está con el 10% de descuento la matrícula para el próximo semestre. Sé que ya van algunos en cuarto, otros en quinto. No sé si de pronto algunos de ustedes estarán en homologación. Y lo más importante es que disfruten mucho de la Navidad en familia. Recuerden que es muy importante volver a recuperar todas esas tradiciones, todas esas costumbres que nos unen como familia en Colombia. Un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos entonces en otra oportunidad. Espero volvernos a encontrar en algún momento de la carrera. Que Dios los bendiga y feliz noche. Muchas gracias, profe. Igualmente, Bueno, Gracias, mi- profe. Cuídense mucho. Gracias, Feliz profe. noche. Profe, muchísimas gracias. Vanessa, Julián, Angie, un abrazo. Silvia, un abrazo. Muchas gracias, profe. Bueno, chao. Vanessa, chao. Alejandra, Manuela, un abrazo. Jennifer. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Tatiana, chao. Un abrazo. No, profe, muchas gracias. Bueno, Jennifer, un abrazo. Que estés muy bien.